Hola, bienvenidos a un programa más de la Feria de los Libros. Estamos aquí en la Feria Internacional del Palacio de Minería, una vez más, pero ya con pocos días, Julieta. Nos queda muy poquito tiempo para que esta feria acabe, así es que vengan y disfruten de todas las actividades que tiene para ofrecerles. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que tiene que ver con una palabra compleja, complicada, dolorosa sin duda, que es el tema del racismo en México. Y para ello nos acompaña Bruno Velázquez, un querido amigo, colega, filósofo de formación, y es el titular de la cátedra Nelson Mandela, que se dedica justamente a explorar los puentes entre los derechos humanos y las artes. Encantado de estar aquí con ustedes, gracias. Antes de irnos a esta charla con Bruno, vamos a invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales. Facebook TV UNAM, en X o Twitter TV UNAM y en Instagram TV UNAM Oficial. Y vayan también a la filminería.unam.mx y ahí pueden ver toda la programación, absolutamente toda. Y vamos a la primera cápsula del día, que es la presentación de Jaime García Terrés, una semblanza. Jaime García, nacido en la Ciudad de México en el año de 1924, fue escritor, periodista, funcionario público, creador de revistas literarias y ensayista. Para 1949 cursó la licenciatura en Derecho por la UNAM. Posteriormente estudió estética en la Universidad de París para dar paso a filosofía medieval en el Collège de France como becario del Instituto Francés para América Latina. En su haber tiene más de 30 publicaciones que se dividen entre ensayos, poemas, antologías y memoria. Algunas de sus publicaciones más relevantes son Panorama de la Crítica Literaria en México de 1941, Sobre la responsabilidad del escritor en 1949 y Letanías profanas de 1980, entre otras. Sus obras se caracterizan por contener sentimientos como la melancolía y el humor que se fusionan con la tragedia e invitan a la reflexión. En su haber periodístico colaboró con Uno más Uno, Excelsior, Novedades, México en el Arte y muchos más. Como funcionario, comenzó muy joven con diversas instituciones. Las más notorias son el Instituto Nacional de Bellas Artes y fue embajador de México en Grecia. En el Instituto Nacional de Bellas Artes creó la revista México en el Arte en 1948. Como director general de Difusión Cultural y presidente de la Comisión Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, creó proyectos Poesía en Voz Alta, Voz Viva de México y la hoy emblemática Casa del Lago. Todo esto entre los años de 1953 y 1965. Fue miembro de la Asociación Mexicana de Periodistas y fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el año de 1993. Jaime García Terrés falleció en la Ciudad de México en el año de 1996. Yo no concibo a un escritor dotado de sensibilidad a la tragedia humana y saberlo del sitio que deberían ocupar en nuestro escenario y en nuestras relaciones mutuas, la nobleza, la armonía y la autenticidad. Cualesquiera que sean los conceptos adoptados de estos valores, que no aspire a cambiar la vida y a rescatar al hombre de la textura social que lo oprime. Jaime García, Discurso de ingreso a El Colegio Nacional, 1975. Estamos de regreso en días feriados y les quiero presentar a quien va a estar con nosotros en esta conversación, Bruno Velázquez. Tú te has interesado desde la filosofía, pero también desde la perspectiva de los derechos humanos, a esta complejísima palabra, que como decía yo es una palabra dolorosa y que tiene que ver con lo científico sin duda, con lo político, con lo social, con lo antropológico, pero también con la cotidianidad, con estas prácticas que todos los días resultan de esta palabra que además debería estar en desuso, que es el racismo. Es cierto, y es un fenómeno, un problema doloroso, como bien mencionas, y es un problema cultural. Y que yo creo que si vamos a referirnos a él, tendríamos primero que intentar desmontar algunos mitos, algunas preconcepciones que dan lugar a este prejuicio, que es el racista,
¿Y qué pasaría, por ejemplo, por no cansarnos de decir que no existen las razas humanas? Desde la biología se sabe, existe una especie humana, un genoma humano y hay distintos fenotipos. Pero quien hoy día se sostenga racista, pues solamente está evidenciando una profunda ignorancia, aparte de un desprecio a la diversidad. El problema es que en México el racismo es multifacético y adquiere muchos otros rasgos discriminatorios como sería el clasismo, el machismo misógino, la homofobia, la xenofobia, la gerontofobia, la gordofobia. O sea, acá en México somos muy insidiosos. Y la pigmentocracia que da lugar a este sistema jerárquico en el cual seguimos viviendo, que tiene que ver más también con esta blanquitud de la cultura mexicana, que referiríamos por ahí a otro mito, que es el mito del mestizaje, ¿no? Y que en la cultura en México sigue siendo un tema no resuelto, ¿no? Incluso en nuestra propia universidad tenemos grandes figuras que tienen textos, que siguen siendo portavoces de un discurso racista, misógino, machista, xenofóbico, figuras como Octavio Paz, figuras como Samuel Ramos, pero por otro lado tienes también a Pablo González Casanova, a Bolívar Echeverría, que ellos sí denuncian esta blanquitud, este colonialismo interno. Entonces creo que es interesante hablar del tema en tanto que un problema no resuelto, pero también como algo que, como bien mencionabas, Anel, es dolorosísimo y tiene consecuencias concretas graves. O sea, hablar de racismo implica también aceptar que vivimos en un mundo en el que todavía hay esclavitud. Hablamos con eufemismos, trata de personas, ¿no?, para no herir susceptibilidades, pero en el mundo hay esclavos, hay millones de esclavos. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, se estiman que hay 50 millones de personas esclavizadas, la mayoría de ellas mujeres, niñas y niños, víctimas de trata sexual. Y México es un país destino de ese tipo de atrocidad, ¿no? Oye, Bruno, y esto no es un fenómeno, bueno, ya dijiste que no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que también ha estado como en las altas esferas de la política. Y recuerdo a Porfirio Díaz, y tú tienes otros Benito ejemplos. Juárez, ¿no?, que se han blanqueado, que es esta idea, un poco también la idea del mestizaje, de la raza cósmica, ¿no? De Vasconcelos, de la raza. Vasconcelos, justo, y que lo que está pasando allí es que se ha buscado justo como esta aculturación, esta negación de la diversidad de los distintos pueblos originarios que coexisten en México, pero hay sí como una casta, una clase que es la que más ocupa los lugares de poder históricamente y que perpetúan esta búsqueda como de negar la diversidad y de imponer una idea de lo que es lo correcto, incluso dentro de las academias, ¿no? Hay un filósofo, Carlos Pereda, que habla del sucursalerismo, ¿no? O sea, en México las y los filósofos somos sucursaleros. Están los kantianos, están las deleucianas, pero no hay originalidad, no hay esta búsqueda de un discurso auténtico, porque seguimos teniendo esta pretensión de legitimar nuestros discursos a partir de voces autorizadas europeas, ¿no? De un canon. De un canon blanco, varonil, patriarcal. Y yo quisiera ahí preguntar, ¿cuál es el propósito de una cátedra como la de Derechos Humanos de la Nelson Mandela? Es decir, hay una normatividad, es claro que el primer artículo de la Constitución mexicana, nuestra primera garantía individual, dice que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanía, como amantes de las artes, como lectores, porque estamos en esta feria? ¿Cómo nos acercamos a un discurso desde la divulgación a favor de la equidad? Pues creo que, o sea, sí pasa también por buscar distintas fuentes, ¿no? Porque sí la alta cultura, que desgraciadamente seguimos viviendo en un mundo en el que está la alta cultura y está la cultura popular, ¿no? Y muchas veces en estos circuitos culturales ya más establecidos, más consolidados, hay cierto paternalismo, ¿no? Digo, en nuestra universidad la verdad es que el Museo Universitario del Chopo, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, sí dan visibilidad a otros discursos, sí hay una discusión viva donde se le da voz a quienes no tienen necesariamente voz, pero quizá habría que atreverse a ir a buscar a los movimientos subterráneos, a la contracultura, cosa que ocurre en el Chopo, ¿no? Y buscar otras fuentes, no solamente quedarse allí en lo que está ocurriendo incluso en
en el universo de Internet, ¿no? Y de las redes, quizá sí atreverse a descubrir otras voces, o incluso, bueno, como ahorita podemos platicar más a fondo, pero sí buscar libros, por ejemplo, ¿no? Yo traje este libro, buscando preparar algo, para este diálogo con ustedes, estaba revisando este libro de El alfabeto del racismo mexicano, de Federico Navarrete, que es un libro sumamente valioso, donde además se nos presentan justo análisis que toman en cuenta no solo textos muy teóricos, sino también fuentes hemerográficas, declaraciones de políticas, de políticos, donde lo que se observa es que en México, así como hay micromachismos, hay muchos microracismos que todo el tiempo están operando. El negrito en el arroz. El negrito en el arroz, y sin muchas expresiones, ¿no? Como del habla cotidiana, que parecieran inocuas, pero que en realidad están perpetuando esta discriminación. Sí, son muy nocivas, ¿no? Sí. Hay un autor, filósofo, al cual además aprecio mucho, que se llama David Geller. Él acaba de publicar un libro que se llama Reparto de Máscaras, de paleros, reventadores y acarreados. Y allí él está haciendo un análisis muy interesante que más tiene que ver con la coyuntura nacional, en la cual se observa que hay también una discriminación de parte de casi cualquiera de nosotras, personas con agencia política, y que entonces discriminamos a aquellas otras personas que no concuerdan con nuestros principios, ideología. Entonces, la marcha del movimiento al cual no pertenecemos siempre es una marcha de acarreados, siempre son paleros. Las otras y los otros no tienen agencia política, ¿no? Entonces es otra forma de discriminar, ¿no? Y eso también se ve en los discursos de la clase intelectual, de los opiniócratas, ¿no? Que constantemente citan a estas autoridades ya establecidas europeas, ¿no? Se habla de democracia, a fuerza citas a Norberto Bobbio, ¿no? Entonces, como si solamente fuesen ciertos discursos los que tienen legitimidad para hablar de política o para inmiscuirse en un activismo. Entonces, está en la política, está en la alta cultura, está en los museos, está en la literatura, en todas las artes, está también en la vida doméstica. ¿Cómo se mina eso? ¿Cómo se cambia eso? Pues esa es la pregunta que nos hacemos incluso desde el ámbito pedagógico, ¿no? También en la educación es un frente desde donde podríamos empezar a abordar esta problemática, visibilizándola, pero además haciéndolo críticamente, por ejemplo, enseñando que no existen las razas humanas. Eso ahora en los nuevos libros gratuitos de texto ya no se habla de razas humanas. Creo que por ahí es un camino, la educación, que además nos toca a las instituciones educativas y a todas las personas que tenemos vocación docente, siempre insistir en ello, ¿no? Y en el arte, por ejemplo, ahora que mencionábamos el caso de Octavio Paz, ¿no? que muestra una cierta discriminación, una perspectiva discriminatoria hacia los chicanos, ¿no? Hacia los pochos. Bueno, tenemos en la cultura popular a alguien como Tintán, ¿no? Que reivindica esa idiosincrasia, que reivindica ese otro modo también de ser, esas otras identidades posibles. Y entonces un poco la invitación también es esa, es no quedarnos enmarcados en una visión del mundo un tanto maniquea, que además pretende homogeneizar las distintas maneras en que las personas somos o deberíamos de ser, ¿no? Anel. Creo que para continuar esta conversación podemos mandar una cápsula que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la trata de personas durante la pandemia. Es un libro y un trabajo de Patricia Galeana. Vamos a la cápsula. Soy Patricia Galeana, historiadora, profesora de tiempo completo del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y miembro de la Federación Mexicana de Universitarias e investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades que participan en esta obra. Son 13 capítulos que dan a conocer la problemática desde diferentes ángulos. Se da cuenta de cómo la pandemia puso de relieve las grandes desigualdades entre el norte y el sur del mundo y desde luego cómo se ha incrementado la migración sur-norte y con este aumento de la migración la trata se ha multiplicado. Y hoy con hoy es el negocio
más redituable para el crimen organizado, con la trata llamada de blancas, de mujeres y niñas para la prostitución, ya que de las personas migrantes, las mujeres son ya un 50% en el mundo y todas ellas sufren violencia sexual a lo largo del tránsito hacia el lugar de destino, en donde buscan sobrevivir. Podemos dar pues esta publicación para el conocimiento y la concientización de toda la población y desde luego un llamado al Estado del grave problema de la trata, que si bien se agravó en tiempos de pandemia por pues, la crisis económica, la pobreza, la migración, esta no ha cesado. Entonces esta obra quiere hacer visible este gran problema, este delito de lesa humanidad y la crisis humanitaria que vivimos en México, siendo país de destino, país expulsor de migrantes y también de tránsito. Estamos de regreso en el stand de Sinaloa, en esta Feria Internacional del Libro de Minería. Y estamos hablando con Bruno Velázquez sobre racismo y sobre, Bruno, esta particularidad que tiene el arte para invitar a los públicos de manera masiva, vamos a decir, a este tema que es de una complejidad tal que tendríamos que saber sobre derechos humanos, sobre el propio derecho, sobre filosofía, pero el arte tiene una función distinta. Y estaba pensando ahora que hablabas de Tintán y todo esto, pues ahí está Fernanda Melchor, ahí está el propio Nelson Mandela, con El largo camino de la libertad, y con la novela de Invictus, que no es de él, pero sobre... y luego una película fantástica sobre, por ejemplo, el racismo en el deporte, que es un tema también fundamental, y ahora que vienen las Olimpiadas hay que decirlo y hay que invitar a esta lectura. ¿Cuál es el papel de esta cátedra, o cómo te animarías a pensar que el arte, la literatura, las artes visuales pueden ser un espacio propicio para cuestionar a los públicos sobre el racismo? Y visibilizar el problema, pues creo que efectivamente la vocación de la cátedra, Derechos Humanos en las Artes, se presta para mucho, incluso te da cabida a que hagas uso de la imaginación para ver cómo las artes pueden ser un vehículo, un instrumento de promoción de la cultura de paz, de la convivencialidad, del aprecio por la diversidad, y que al final del día, justo para romper con ese, con ese enclaustramiento que a veces ocurre con las artes o las altas artes, ¿no? O con la industria del espectáculo, como tú bien mencionas, que al final del día la cultura ha devenido un poco también industria del espectáculo. Desde la cátedra lo que hemos apostado es a involucrar a las juventudes, sobre todo, no como públicos pasivos, ¿no? O sea, no nada más lean este libro, vengan a ver la obra, sino más bien a que participen creativamente y reflexionen, ellas, ellos, ellas, desde esta problemática, pero desde una perspectiva creativa, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos concursos, convocatorias, por ejemplo, de guión teatral. Ahorita mismo tenemos una convocatoria de cartel, que ahí también lo que buscamos es romper también con esta idea muy paternalista, muy academicista, de que llegamos o llegan las personas expertas a tirarte un choro, ¿no? A las juventudes, y entonces te vamos a enseñar cuál es el problema y tienes que saber de derechos humanos, pues en lo absoluto, ¿no? Más bien es invitarles a participar y que ellas hagan su propia investigación, que al mismo tiempo empiecen a sensibilizarse, porque la realidad es atroz. Digo, ahorita mismo en México estamos padeciendo lo que es la crisis migratoria global. Hay cientos de miles de personas migrantes en las peores condiciones en las calles de la Ciudad de México, que no tienen refugio, que están en busca de refugio y que pareciese que no son necesariamente personas que estén como llamando nuestra atención, ¿no? Estamos mucho más preocupados por las víctimas de las guerras en Medio Oriente o en Europa, más que lo que está pasando acá. Luego pasa, eso es la normalización, ¿no? Lo que estaban hablando también, algo que está tan cerca, muchas veces se invisibiliza, ¿no? Sí. Oye, pero ¿ha cambiado algo? O sea, ¿tú sientes que si hay una sensibilización mayor? ¿Crees que
Yo creo que sí, digo, hablando, digamos, desde donde podríamos decir que conocemos, ¿no?, nuestra propia universidad, pues uno sí siente, por ejemplo, que la agenda de género, que el patriarcado está siendo resquebrajado cada vez más, ¿no?, que hay políticas afirmativas que nos ayudan a pensar que en el futuro habrá mayor equidad e igualdad, también un poco más de combate a las violencias, pero el tema del racismo, como mencionamos al principio, es más complejo porque se deriva de muchas cosas, ¿no? O sea, este clasismo que está muy arraigado, esta xenofobia, que al mismo tiempo puede incluso terminar por un malinchismo, ¿no? O sea, como apreciar lo que viene fuera y no necesariamente lo que viene dentro. Digo, un caso muy bonito que acaba de hacer nuestra universidad es la revista Universidad de México, el número especial del STLN, ¿no?, donde se puede observar cómo desde las artes, o sea, cómo la política puede ser poética y cómo la poesía puede ser política, ¿no? Cómo se pueden construir otras formas de hacer política, de hacer comunidad y de luchar, ¿no?, desde el artivismo, de alguna forma también apostando por la diversidad, la multiculturalidad, ¿no? Entonces, creo que nuestra universidad en ese caso sí puede ser un ejemplo de y la cátedra misma, ¿no? Yo creo que estoy completamente de acuerdo. Las universidades públicas, todas las universidades, pero en particular la UNAM, creo que ha hecho un trabajo que yo invitaría al público a que conociera, no solo el trabajo que hace la cátedra, la revista de la universidad, desde luego la Dirección de Literatura, que tiene una larga programación que tiene incorporado el tema y el eje de derechos humanos. Quiero recomendar también El racismo, recorridos conceptuales e históricos, coordinado por Olivia Gall, una académica que justamente, y un programa, un seminario universitario que se dedica a pensar esto. Ahí está la revista de Decires, del Centro de Estudios para Extranjeros, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, que tiene ahora, en este número nuevo que se presenta en esta feria, dos temas que me parecen importantes. Uno es cómo hablan las mujeres, si hay un lenguaje específico de las mujeres, y uno que tiene que ver con el lenguaje y las tecnologías para adultos mayores, que también es un tema delicadísimo y es un tema que tiene que ver, Julieta, también con el de autocuidado, ¿no?, que es un tema que está en el eje de la ONU y de la propia universidad. Creo que hay mucho trabajo por hacer. No sé, a mí me encantaría alguna mirada desde literatura, UNAM. Híjole, hay muchísimos libros que están tratando de eso y quisiéramos seguir haciendo esto. Yo creo que una de las propuestas más importantes es que la gente venga y busque los libros que hay aquí en Minería sobre este tema, sobre la propia cátedra, los libros que ha hecho Literatura UNAM, la revista de la UNAM. Yo creo que hay como un pendiente que tiene la universidad con este tema, ¿no? Un pendiente histórico. El Centro Cultural La colección Vindictas, que recupera voces de mujeres, de la que hemos hablado en este mismo programa, además de muchos otros proyectos que están y que a lo mejor deberían de estar más cohesionados, porque justamente lo que le hace falta a la universidad es cubrir ese pendiente, como decía, ¿no? Sí, y seguir explorando formas, ¿no?, de dar voz y de promover. Invítanos a lo que tengas actualmente en la cátedra. Sí, les invito, gracias, porque sí, la verdad me interesaría mucho que quienes nos escuchan puedan participar de la convocatoria que está abierta actualmente. Es la Bienal Internacional del Cartel en México, es su 18ª versión, y la Cátedra Nelson Mandela está co-convocando a la categoría C, el Interés Superior de las Infancias y Juventudes. Hay buenos premios y los mejores 50 carteles se expondrán en el Museo Franz Mayer durante 3 meses a finales de este año. Entonces pueden encontrar la convocatoria en las páginas, en las redes de la Cátedra Nelson Mandela, Cátedra Nelson Mandela UNAM en Instagram y en Facebook. Pues yo invitaría también a que pronto se apunten para asistir a la fiesta del libro y la rosa, un espacio que también va a tener espacios importantísimos en abril para pensar y repensar todo esto que estamos hablando. ¿Y qué más, Julieta? Pues recomendarles que no falten aquí. Que sigan viendo, los programas de días feriados aquí en TV UNAM y que vengan a la Filminería porque ya quedan muy poquitos días de esta fiesta. Y muchísimos libros, muchos pendientes. De racismo y de todos los temas. En esta feria hay de todo, para todas, para todos, para todes. Así que nos despedimos así de un programa más de días feriados y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias y siempre saludos desde TV UNAM.